Los compañeritos. Estamos cuatro personas en la sala, así que vamos a dar inicio. Genial, buenas noches. Muy buenas noches, queridos compañeros. Como todos saben, la semana anterior realizamos lo que era la evaluación diagnóstica, ¿verdad? La evaluación diagnóstica era una evaluación destinada a que a medir nuestros conocimientos, nada más. Así que tal vez si sacamos una nota baja, no nos debemos preocupar. Porque vi que algunos compañeritos habían sacado una notita mala y habían vuelto a dar el examen de nuevo. No era necesario. ¿Por qué? Porque solo era para medir nuestro nivel del cual vamos a partir. En base a esas preguntas que se hizo, se elaboró la clase del día de hoy, ¿ya? Pero esta clase del día de hoy también va a tener un tema relacionado con qué? Con algo ya que involucre materia de tercero de bachillerato. ¿Qué materia va a estar más relacionada? ¿Qué nomás vamos a ver nosotros en este nivel? Ya vamos a ir viendo o relacionando ya términos un poquito más apegados a que a nuestra cultura ecuatoriana, a resaltar que a nuestros principales exponentes, ya a centrarnos más en la poesía que tiene nuestro Ecuador. Es así que vamos a comenzar viendo o recordando a la generación de los 30, que está dentro de qué? Del realismo social ecuatoriano. ¿Ya? Esta generación de los 30 es recordada ¿por qué? Porque está constituida o tiene un grupo de jóvenes escritores. ¿Ya? ¿Por qué de los 30? Porque sus edades más o menos se acomodaban a esas fechas. ¿Ya? Esto se desarrolla en la década del siglo XX, en una década muy cerca a nuestra realidad actual, en donde surgen exponentes que van a resaltar o que resaltaron en donde en América, de preferencia en Europa. ¿Ya? ¿Cuáles eran los representantes de este realismo social de esta década? Pues tenemos cuatro autores relevantes que, digámoslo, resaltaban del resto. ¿Cuál era nuestro primer poeta? Demetrio Aguilera Malta. ¿Ya? Primero hay que resaltar que fue que un novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista cinematográfico y diplomático, miembro de qué? De un grupo de Guayaquil. ¿Ya? Vimos que nuestro señor Demetrio Aguilera Malta ya era reconocido como qué? Como un novelista y poeta, que en esa época nuestra forma de expresión era a través de qué? De la poesía. ¿Cómo expresaban el descontento en esos tiempos? Pues lo hacían mediante qué? Mediante un poema que dejaban en hojas volantes y lo repartían en la ciudad. En la actualidad tenemos periódicos y tenemos periodistas y tenemos las noticias, pero en ese tiempo la forma en la que ellos se expresaban era a través de la poesía. ¿Ya? Otro de nuestros representantes de esa época era Joaquín Gallegos Lara, que fue un novelista y ensayista ecuatoriano. Ya, en esa época también era considerado como uno de los precursores de qué?
de dar pie a que a los políticos de esa época. Pero también él resaltaba por qué, por ser un novelista. Y entre una de las novelas más representativas que tuvo fue Las cruces sobre el agua, ya que más adelante la hemos de leer. Otro de nuestros precursores fue José de la Cuadra. ¿Ya? José de la Cuadra fue un profesor del Colegio Vicente Rocafuerte. Ah, y también escribió en qué, en el diario El Telégrafo. Es decir, él ya iba que expresando su descontento, ¿verdad? Se puede considerar como nuestro primer periodista. Y Pablo Palacio, que fue un narrador ecuatoriano cuya obra se ascribe a las vanguardias por la naturaleza absurda, grotesca e irreverente. ¿Ya? Estos cuatro personajes fueron los precursores en esa época. ¿Por qué resaltaron? Porque sus obras no solo llegaron a nivel nacional, sino que trascendieron y fueron escuchados fuera de nuestro Ecuador. Y ahora, reconociendo a la generación de los 30, apareció otra generación, la decapitada. Esta generación está conformado con cuatro poetas trágicos que irrumpen con sus cantos donde se huele la huella dolorosa de Baudelaire y Verlaine. Los cuatro terminaron con su vida por su propia mano, razón por la que fueron bautizados por un escritor ecuatoriano, Raúl Andrade, como la generación perdida o la generación decapitada. Ya, dentro de estos precursores de la generación decapitada, tenemos a Medardo Ángel Silva. ¿Ya? Medardo Ángel Silva fue narrador, músico, publicista, crítico y editor. ¿Ya? Ella buscaba otras formas de qué, otras formas de expresión. Luego tenemos a René Descartes, que igualmente aquí utiliza su frase. Otro de nuestros precursores fue Humberto Fierro. También fue un poeta ecuatoriano que fue un representante de la época decapitada. ¿Por qué? Porque escribió una de sus obras más representativas, El Laúd del Valle, que también lo hemos de revisar y lo hemos de ir leyendo a medida que vayamos desarrollando las clases. ¿Ya? Otro de los precursores tenemos a Ernesto Noboa. ¿Ya? ¿Quién fue Ernesto Noboa? Él también fue un poeta, escritor y periodista. Ojo, aquí ya van apareciendo periodistas, ¿verdad? Y también tenemos a Arturo Borja. ¿Ya? Arturo Borja fue el primero que disputó como modernista y novelista. Este personaje elaboró que 28 poemas
que no solo resaltaron en nuestra cultura ecuatoriana, sino que trascendieron. ¿Ya? Y aquí tenemos una pequeña bibliografía de cada uno de ellos. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y murió el 10 de junio de 1919 en la misma ciudad. Fue escritor, poeta, músico y compositor ecuatoriano, como lo mencionábamos anteriormente, y es considerado el mayor representante del modernismo en la época ecuatoriana. Silva era el menor y acaso el más importante poeta de la generación novelista. ¿Ya? Los poetas, a pesar de ser el menor de la generación decapitada, eran los poemas que más resaltaban o que se daban a conocer. Ernesto Noboa y Cañamo fue un poeta novelista que nació el 11 de agosto de 1889. Perteneció a una familia que había ido y había participado en la vida política del país. Entre ellos, los presidentes Diego Noboa y José María Plácido Cañamo. Mantuvo una amistad con el poeta Arturo Borja, que era del mismo tiempo, y juntos se constituyeron más tarde el binomio más valioso del grupo de Quito. Arturo Borja, que nació en la ciudad de Quito en 1892. En 1907 viajó a París para concursar, para curarse de una lesión sufrida en su ojo. Recordemos que en ese tiempo la medicina no estaba en el auge en nuestra nación. Estableció contacto con los simbolistas Mallarmé, Baudelia y Riboud, aunque su época y aunque su poesía preferida era Verlaine. Él es reconocido por muchos poemas o por 28 poemas que resaltan dentro de la poesía, en los cuales todos estos poemas son de carácter histórico, porque no solo expresan un poema, sino también expresan una historia. ¿Ya? Y Humberto Fierro, poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada, hijo de una familia acomodada, adquirió excelente educación, dedicó una parte de su tiempo a la lectura, de una sensibilidad exasperante, introvertida, sencillo y modesto. Trabajó toda su vida en una oficina del Ministerio Público sin preocuparse por mejorar su situación económica. Centró toda su dedicación en la poesía, música y pintura. ¿Ya? Estos cuatro personajes eran representativos, ¿por qué? Porque su poesía trascendió no solo en nuestro Ecuador, sino se hizo conocer y resaltó en otros países, ¿ya? Tal vez tenemos alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, estimados compañeros, o estamos claros. No, ingeniera, yo no tengo ninguna pregunta, tengo claro. Steven, tal vez tenemos alguna pregunta. Uy, no está mi compañero Steven. Solange, tal vez tenemos alguna pregunta. No, no tengo ninguna fe. Todo Listo. está claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado César. ¿Por qué iniciamos con la generación de la poesía? Porque tercero de bachillerato va a buscar representar o regresar a tener amor hacia nuestra cultura, ¿ya? A conocer nuestra historia, cómo se expresaba
o cómo nos expresábamos. ¿Ya? Todo el medio de comunicación que existe en la actualidad tiene un origen y una forma de expresión. ¿Ya? Y en ese tiempo, una de las formas de expresión más representativas era que la poesía. ¿Ya? Entonces, es por eso que iniciamos con este tema. Quiero darles las gracias por la participación, por la compañía. La clase va a quedar de la misma forma grabada en la plataforma para que la puedan revisar. Y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y una bonita noche. Podemos dar por terminada la clase. Igualmente, buenas noches. Buenas Igualmente, noches. Inge, gracias.